podamos entender esta vinculación entre la parte contable con comercio exterior. Y bueno, si es que las dudas que vayamos teniendo, vayámoslas, si quieren, apuntando en el chat, para tratar de irlas contestando al final. Y bueno, pues vamos a iniciar. Pues el tema, como ven, es fiscalización contable versus comercio exterior. De entrada, tenemos que tener en claro que el pedimento es una declaración fiscal y por consecuencia, comercio exterior está ligado totalmente con la parte contable, ¿sí? Así es que eh, las áreas contable y el área de comercio exterior en teoría se tendrían que estar hablando, o sea, quien lleva la operación y quien lleva la parte contable. Hay aspectos de interrelación que obviamente un documento que es base para ese tema, sabemos que es el pedimento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver durante esta charla que vamos a tener? Pues la parte de la vinculación entre la fiscalización contable y la de comercio exterior, cómo es actualmente la fiscalización federal, qué podemos esperar por parte del SAT respecto a al tema de comercio exterior con la parte contable. Y vamos a profundizar en algunos de estos puntos de las leyes, ley del IVA, ley de ISR, ¿sí? Algunos puntos de la LIGE, IEPS, del Código Fiscal de la Federación, la parte de valoración con precios de transferencia, los Incoterms, la responsabilidad obviamente solidaria, que esa parte de repente no la traemos muy en claro, pero ojo, hay responsabilidad solidaria por parte de los contadores, ¿sí? De la parte contable, fiscal. Entonces, vamos a mencionarlo. Y obviamente, pues, algunas recomendaciones fiscales que también tenemos que traer en el radar en el día a día. Así es que, pues bueno, vamos a arrancar nuevamente y iniciamos con el primero de los puntos. El primero de los puntos es introducción a la fiscalización federal, esa vinculación que existe entre la parte contable y la parte de comercio exterior. Lo primero que tenemos que entender es, pues, cómo trabaja el SAT. Sí, esto lo vamos a ver de manera puntual. El SAT, obviamente, este sexenio, el objetivo es trabajar bajo el ABC de la recaudación, aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión fiscal y combatir la corrupción. Esos son los tres pilares que se tiene bajo el esquema de fiscalización por parte de la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que está cuidando el gobierno en la parte de fiscalización? Pues obviamente que se recaude los objetivos que se tienen, erradicar obviamente algunas prácticas que los contribuyentes realizan para evitar el pago de los impuestos y obviamente ya el evitar la corrupción en estos procesos. Así es que, pues bueno, ¿cuál es la parte del enfoque que está teniendo la autoridad? Hay una parte que ahorita vamos a enfatizar, que es la parte del cumplimiento. En esta parte del cumplimiento recaudatorio, la autoridad realiza algunas actividades que vamos a ver el esquema de vigilancia profunda, saber qué es eso y qué tiene que ver con comercio exterior, pero ahorita vamos a ver que hay una vinculación totalmente directa en los programas de fiscalización. Entonces, el objetivo siempre de la autoridad, pues es que cumpla el contribuyente con el día a día, tanto en sus declaraciones como en sus pagos. Sí, obviamente, este es uno de los puntos que tenemos que tener en claro. Si no se presentan a tiempo, y ahorita lo vamos a recalcar en las siguientes láminas, las declaraciones, pues obviamente somos muy atractivos para visitarnos por parte de la autoridad para hacer estas fiscalizaciones. Movimientos que en donde caiga la recaudación, donde empecemos a pagar menos, donde la autoridad no alcance a detectar en sus cruces de datos, pues obviamente va a generar una posibilidad de que nos auditen. Así es que el tener un cambio precisamente pueden ser de diversos tipos en las organizaciones, pero obviamente daría la posibilidad, si siempre en promedio tenemos X cantidad de pago de impuestos y cambia, o sea, hay una caída recaudatoria, definitivamente hay una posibilidad de que nos puedan ir a visitar. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Pues algún tipo de acciones o invitaciones que ahorita, reitero, vamos a revisar el esquema de vigilancia
profunda por parte del SAT, y hace algunas acciones donde si detecta que no estamos cumpliendo, pues obviamente va a ser situaciones más críticas, desde congelamiento de cuentas bancarias, obviamente ponernos en el buro de crédito, que no estamos pagando, ese que es muy duro, la cancelación de los sellos digitales, que no podamos facturar, ¿sí? Esto es, ¿para qué? Para que el contribuyente al fin se le fomente el hecho de que quiera regularizarse en caso de que detecte algo la autoridad. Ahora, en programas de fiscalización, que esa es la parte que vamos a vincular, en comercio exterior, recordemos que la autoridad sí y tiene identificado algunos contribuyentes, obviamente hay unos que son grandes contribuyentes, que tiene esquemas especializados. Ahorita vamos a platicar del grande contribuyente, quién es, incluso por ahí hubo un cambio en el Código Fiscal de la Federación en temas de fiscalización de comercio exterior, que ahorita también lo vamos a platicar, pero tiene un programa específico para los que son grandes contribuyentes. Obviamente, aquellas empresas que contribuyen de manera grande, estamos hablando, como su propio nombre lo dice, para efectos de ISR ya los tienen identificados, hay un monto específico que lo vamos a comentar más adelante, que la autoridad sí le interesa tenerlos bien identificados, incluso hay un porcentaje que la autoridad ya tiene identificado de lo que espera recaudar conforme a un sector. Entonces, es importante que nosotros tengamos claridad en qué sector estamos y ver si estamos en el promedio de recaudación de ISR por parte de la autoridad, para efectos de que si estamos por debajo, no significa que sea malo, significa que tal vez nuestro esquema sí sea, puede suceder, pero los ojos de la autoridad va a voltear y va a ver si el promedio tiene un porcentaje de recaudación, suponiendo de un 18% de ISR, efectivamente sobre los ingresos. La autoridad precisamente va a voltear si no estás en ese promedio, si estás abajo de ese promedio, conforme a tu sector. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos identificado conforme al sector, y si ustedes no lo saben y lo desean, pueden enviarme un correo al final y les puedo compartir los datos de eh, cómo nos tiene identificado el SAT conforme al sector. Si nuestro sector, ¿qué tanto espera la autoridad recaudar conforme al promedio del sector? Entonces, si quieren, al final, con mucho gusto les puedo compartir esa información, me pueden enviar un correo y les puedo pasar ese dato. ¿Para qué nos va a servir? Para saber si estamos por debajo del promedio identificado por parte de la autoridad en ese sector. Pues obviamente en algún momento pueden voltear hacia nosotros e irnos a fiscalizar. Entonces, este es un punto importante que lo tenemos que traer en el radar. Ahora, más allá del porcentaje que espera la autoridad del sector, también hay algunos aspectos que la autoridad vigila, que algunas veces se cuestionan, oye, pues, ¿qué tanto la autoridad puede voltear a verme para fiscalizarme en comercio exterior? Pues bueno, ya platicábamos de que si no pagamos los impuestos, no hacemos las declaraciones en tiempo, la parte del promedio de pago de contribuciones, pero si estamos en alguno de estos sectores que el gobierno ya identificó que le interesa terminar de fiscalizar en este sexenio, pues definitivamente pueden voltearnos a ver y fiscalizarnos. Así es que si la operación que realizamos está ligado con estos sectores, definitivamente existen muchas posibilidades de que la autoridad pueda voltear a revisarlos. Y obviamente los que son clientes del día a día, pues las empresas IMEX, ya últimamente los recintos fiscalizados estratégicos, también que la autoridad le gusta revisarlos, las empresas certificadas de IVA y EPS. Entonces son los que por default ya están. Entonces, operaciones que se realizan bajo esos sectores o esos programas o autorizaciones, definitivamente estamos en un porcentaje mayor de fiscalización. Ahora, les comenté, hay un programa que se denomina Programa de Vigilancia Profunda. Ya tiene algunos años, sin embargo, este sexenio ha sido muy enfático en realizar este esquema.
¿En qué consiste? Pues bueno, según palabras de la autoridad, es orientar a los contribuyentes para rectificar sus omisiones, diferencias, inconsistencias detectadas entre los datos manifestados en sus declaraciones e información contenida en las bases de datos del SAT, ¿sí? Ojo, con cruces con terceros, que ese es un punto importante. Respecto a CFDIs, DIOs, declaraciones, pagos, entre otras fuentes. Este es el texto de la autoridad así lo ve. Pero en la práctica, ¿cómo funciona? Cuando hacemos nuestra declaración anual y las declaraciones provisionales, empieza a funcionar el esquema de cruce de datos dentro del gobierno federal. Este cruce de datos, obviamente, evalúa lo que declaramos en esta declaración anual y ojo, pues ya estamos a punto de presentarla. Y obviamente las provisionales. ¿Qué vigila? Como ustedes pueden ver, aquí lo mencionábamos, la parte de los FDIs, ¿sí? Definitivamente que cuadre la parte de los FDIs, pero aparte te dice otras fuentes. Aquí en la parte de otras fuentes, ojo, aquí voy a poner especial énfasis que tenemos el pedimento. ¿Es una fuente que la autoridad vigila? Sí. ¿Qué tipo de cruces hace la autoridad? Pues bueno, hay cruces varios, precisamente del pedimento que nos va a afectar. De la certificación de IVA-IEPS, aquellas empresas que están certificadas en IVA-IEPS, obviamente los temas de IVA que están garantizándose, que se están teniendo con la certificación de IVA-IEPS, esos cruces, ¿sí? De datos que sí corresponda tanto en las descargas, los que manejan esa certificación de IVA-IEPS, obviamente sale ¿de dónde? Del pedimento. Ojo, diferencias en materia de IVA. ¿Por qué puede haber diferencias en materia de IVA? Hay ocasiones que los contribuyentes o las empresas revisan la glosa de operaciones de comercio exterior, el glosa ATESTESH, y de ahí se basan precisamente para tanto solicitar devoluciones del IVA, como precisamente hacer sus declaraciones provisionales, etcétera. Y entramos en un punto crítico, que es precisamente el error. ¿Por qué puede generarse un error? Porque o no tenemos todos los pedimentos, o en ocasiones sucede, que hay que tener mucho cuidado, que el área contable se queda con una versión incorrecta del pedimento. Y ustedes pueden decir, oye, ¿cómo se va a quedar una versión incorrecta? Sí, recordemos que en el día a día, la versión borrador del pedimento, pues eh, en ocasiones se tiene un primer borrador, no necesariamente es el documento final, y si no hay una muy buena comunicación entre el área contable y el área de comercio exterior, tal vez en algún momento y por flujo de información incorrecta, se le entrega un documento, un pedimento donde tal vez no corresponda el valor en aduanas y por consecuencia el pago de las contribuciones sea incorrecto. Entonces, al final no va a cuadrar entre lo real que recibe la autoridad realmente del pago del IVA en una operación de comercio exterior y tal vez sí nos cuadren documentos, pero no necesariamente es lo real. Por eso es importante el que se revise la parte de las glosas. Es por eso que algunas empresas deciden esperarse a las glosas para ver qué es lo que se tiene registrado por parte de la autoridad. Obviamente la parte de deducciones no autorizadas, que ahorita lo vamos a ver, la parte de ISR, acreditamientos y algunos impuestos que obviamente se pueden pagar mal y que estos datos la autoridad los va a estar detectando de la fiscalización de los pedimentos, tanto IGI, IVA, DTA y la prevalidación. Todos estos conceptos van a nacer ¿de dónde? Del pedimento. Entonces, ¿el pedimento se vuelve un aspecto clave? Sí. Lo pondríamos como el número uno entre la vinculación contable de comercio exterior. El número dos, ¿cuál sería la parte de los FDIs? ¿Sí? El número tres, ¿cuál sería? Pues toda la parte que tiene que ver con los cruces que van a ser con terceros. Ya ven que aquí lo mencionaba la autoridad, los cruces con terceros. O sea, tal vez nosotros tenemos cierta información, pero cuando lo cuadran con el proveedor,
con nuestros clientes, de las diferencias que se generen, obviamente ahí es donde podemos vernos afectados. Y obviamente el número 4, pues son las declaraciones, los pagos, etcétera, que son importantes en esta materia. Ahora, en el programa de vigilancia profunda, ¿qué es lo que hace el SAT? Pues toca la puerta y dice, ¿sabes qué? Detecté diferencias. Ven y aclárame. Entonces, eh, no es una facultad de comprobación, sin embargo, de ahí deriva una auditoría. Si no le aclaramos, nos van a auditar. Es un hecho. Sí. Si es que la autoridad hace esa atenta invitación para efecto de que vayamos y aclaremos. Y aquí les pongo un ejemplo. Los cruces de los FDIs. ¿Ok? ¿Qué es lo que la autoridad puede estar vigilando? Por ejemplo, compras de importación. En las compras de importación, puede ser que se tengan ciertos montos que hicimos en la declaración anual, pero cuando la autoridad empieza a revisar los FDIs, dice, pues no me cuadran los FDIs, no me cuadran los pedimentos, no me cuadra nada y podemos tener una diferencia entre tu declaración anual contra los FDIs, contra los pedimentos. Y si no me cuadra a mí como autoridad, pues adivina quién tiene que aclararlo. Nosotros. O sea, la autoridad va a preguntar. Veo diferencias. Y nosotros tenemos que tener la claridad y la posibilidad para hacer esta diferenciación de lo que ellos están detectando. Ellos en esta materia te detectan las diferencias en IVA, en IEPS, en el propio DTA, en la propia prevalidación, derivado de lo que estemos haciendo estemos declarando, valga la redundancia, de manera contable, ¿sí? Y esas diferencias, reitero, nosotros tenemos que saber cómo podemos llegar a la información correcta. Y obviamente aquí es donde entra la maravilla de la glosa attestation y de los FDIs, que tenemos que estar revisando los FDIs que se estén generando. Entonces, ya platicábamos, glosa, testage, ahí está la información de los pedimentos, los FDIs, ¿sí? Que estamos recibiendo y emitiendo. Entonces, obviamente todo suma y resta para que la autoridad, en caso de que detecte alguna diferencia, podamos aclararlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, y ustedes pueden decir, ok, pues bueno, tal vez puede ser que no tengamos un programa de vigilancia profunda donde se van a ir directamente al tema de impuestos, ¿sí? Diferencias de impuestos, ok. Pero puede ser que en materia de comercio exterior tengamos una visita y va a ser al revés. De comercio exterior nos piden cosas contables. Entonces, lo que platicábamos de vigilancia profunda es de parte contable de las declaraciones de impuestos, nos van a pedir cosas de comercio exterior. O sea, vamos a necesitar las glosas, los FDIs de venta, de compra, etcétera. Pero cuando es al revés, que nos visitan por comercio exterior, también nos pueden pedir información contable. Aquí les pongo lo que solicitan normalmente a una empresa. Les pongo un ejemplo de una maquiladora porque pues, son a los que normalmente les piden más por temas de la maquiladora. Pero a todo lo que no tenga que ver con maquiladora nos van a estar pidiendo a nosotros. ¿Qué nos pueden pedir? Pues esto va junto con la documentación. Nos pueden pedir obviamente la inscripción al RFC, ¿sí? Los R2, cambio de situación fiscal, actas constitutivas, poderes de los representantes legales, que ojo, increíble, yo el día de ayer estaba platicando con un cliente que tiene una cita hoy con la Prodecon para precisamente una condonación de multas derivados de una auditoría de comercio exterior y la Prodecon le dice, oye, pues tú me declaraste que tienes tal poder y, y le digo al cliente, oye, mm, no se te olvide llevar el poder el día de mañana. ¿Sabes que no lo tengo? ¿Cómo que no lo tienes? Lo que pasa es de que el corporativo hizo una modificación a los estatutos, poderes y demás, y los abogados no me la han enviado. Entonces, pues la locura, ¿no? Persiguiendo al abogado, que si lo tenía, que si con el notario, que era más rápido. Entonces, de repente cierta documentación que sí deberíamos de tener, se nos olvida que es del día a día. Así es que un poder, ojo,
certificado, una copia certificada, sí o sí la tenemos que tener del representante legal. Los contratos de arrendamiento también, sí, obviamente son maquiladores, contratos de maquila, el programa IMEX, en caso de tenerlo, los reportes de comercio exterior somos IMEX, las declaraciones, ojo, sí, de las últimas declaraciones anuales, pagos provisionales, sí, tema de controles de inventarios, cuentas bancarias de la empresa, relación de accionistas de la empresa, su RFC y porcentajes de las acciones, bien. Descripción de las actividades a que nos dedicamos, balanza de comprobación mensual, ¿sí? En algunos casos piden pues los comprobantes precisamente de varios años de la contabilidad electrónica, ¿sí? Que ahí también ese es un dato interesante que de repente se les olvida hacerlo en tiempo y también afecta en la operación de comercio exterior. Los pedimentos también, ¿sí? Y obviamente la parte de la certificación de IVAIEPS, en caso de que estamos certificados en IVAIEPS, la parte el anexo 24, ¿sí? Tenemos que estarlo presentando si somos maquiladoras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos piden de comercio exterior, de una auditoría de comercio exterior, nos piden cosas del área contable. Entonces, también hay que tenerlo a la mano, que se tenga acceso, tener esa comunicación entre el área de comercio exterior, porque viceversa, o llega por la parte contable, nos piden comercio exterior, o de comercio exterior nos piden información contable o legal. Entonces, esa comunicación y disponibilidad de información siempre tiene que estar ahí a la mano para cuando se solicita. Entonces hay que tener mucho cuidado y más cuando se va de vacaciones, porque luego es un tema complejo. Ahora, en relación de las contribuciones, hay que tener en claro que la autoridad, pues obviamente se va a meter con el impuesto al comercio exterior, el IGI, ¿sí? El ETA ya lo hemos platicado, el IEPS, ¿sí? Si los productos que manejamos están sujetos al IEPS o al impuesto sobre automóviles nuevos, al propio IVA, o si manejamos cuotas compensatorias, pues obviamente la autoridad, hay un programa de fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos. Entonces, para que lo tengamos en claro que la autoridad cuando voltea a ver impuestos, estos son los impuestos directos que tienen que ver con comercio exterior. Los impuestos indirectos, que son los que normalmente nos auditan por la parte contable y después se van a los impuestos directos, es la lógica del área contable. Entonces, aquí para que tengamos claridad, cuando nos llega normalmente una revisión por parte de la autoridad y viene de comercio exterior, lo primero que van a revisar, obviamente en la parte de contribuciones, son los impuestos directos, que son los que estamos nosotros viendo aquí en la pantalla. Ahora, cuando es al revés, que es por la parte de contable, pues normalmente la autoridad va a venir primero por los impuestos indirectos. O sea, va a revisar los impuestos indirectos y de ahí va a irse por la parte de comercio exterior. Recordemos que impuestos indirectos, pues como la parte de ISR, sí, que ahí va y verifica que esté todo en orden. Entonces, ojo con esto y es parte de los puntos a considerar. Ahora, vámonos por algunas leyes que tenemos que estar considerando en materia del Código Fiscal de la Federación para que estemos atentos. Hubo un cambio muy importante el 12 de noviembre del año pasado, en donde a las empresas precisamente que tengan ingresos para efectos de ISR, no es cualquier cosa, por 1,650 millones de pesos, 78 millones de dólares aproximadamente, están obligadas a dictaminarse. Entonces, ¿qué significa? Que se amplía quienes tenían que dictaminarse como tal. ¿Por qué? Porque recordemos que la autoridad busca el que las manos del contador, las manos del dictaminador,
le ayuden a saber si la empresa está bien o está mal. Y aquí hay un tema muy interesante porque precisamente a los contadores que se dedican a esto, pues los pueden llevar ¿a dónde? A la cárcel. ¿Por qué los pueden llevar a la cárcel? Pues si no declaran que la empresa esté eh, omitiendo alguna contribución, que si está cayendo en algún delito fiscal. Pero esto que tiene que ver con comercio exterior, me preguntarán, tiene que ver muchísimo, porque a partir precisamente de estas nuevas declaraciones que van a empezar a realizar los contadores de estas empresas que tienen precisamente estos montos. Ojo, no necesariamente tenemos que tener esos montos. Hay casos como el que les voy a mostrar aquí en la parte inferior, en donde también puede ser que estemos sujetos a que tengamos que hacer una dictaminación cuando se genere una fusión, ¿sí? Que se unan empresas o que se separen empresas, escisiones. Si sucede eso, también existe la posibilidad de que se tenga que hacer una ¿qué? Dictaminación. O obviamente este se ha mantenido, que obviamente los que tengan acciones en la bolsa de valores, pues tienen que dictaminarse. Y esto, reitero, que tiene que ver con comercio exterior, el que se dictamine, que si estoy sujeto o no, muchísimo. Porque en el texto que tiene la autoridad, está declarando que vamos a tener precisamente que mencionar por la parte contable, em, va a tener que revisar las obligaciones en materia fiscal y aduanera, más, que ahorita lo vamos a ver, delitos fiscales. Ojo, entonces es un punto trascendental. ¿Por qué? Porque el contador va a irle con el chisme al SAT y decirle, ¿sabes qué? Aquí hay un delito fiscal, aquí está incumpliendo alguna obligación aduanera, ¿ok? Y si no lo reporta el contador, pues va a la cárcel. ¿Ok? Entonces, nada más para que vean cómo viene este esquema, no es cualquier cosa, es trascendental en materia fiscal y de comercio exterior. Así es que, ojo. Ahora, ¿qué más está fiscalizando la autoridad desde el punto de vista contable? Los FDIs, ya lo habíamos comentado. ¿Qué está revisando de los FDIs? Pues los FDIs que son de exportación, recordemos, este, que cumplan obviamente con el respectivo complemento de comercio exterior. La regla 3138 nos da estos supuestos. Y incluso ha habido dudas porque se cambió la redacción del 29 del código, donde algunas maquiladoras están generando CFDIs aun y cuando no vendan el producto. Pero bueno, esto es incorrecto. También hay que tener cuidado el tratar de cumplir a cabalidad, a pie de la letra. Tenemos que tener criterio para saber si nos aplica o no nos aplica ciertos supuestos. Esto se los comento porque como se cambió el 29 del Código Fiscal de la Federación, algunas empresas maquiladoras pensaron que tenían que estar emitiendo CFDIs de mercancías de exportación aún y cuando no lo venden. Pero ojo, a los que sí están obligados a emitir un CFDI en exportaciones son aquellas empresas que vendan el producto y que hagan pedimentos con clave A1. Esto está sí o sí y hay una regla que es la 3138 como tal. Entonces, para que lo cuidemos y no tratemos de cumplir de más. ¿Qué más tenemos que cuidar en materia de fiscalización? Dentro del código, que no se nos olvide que es supletorio a la ley aduanera, ¿sí? La parte de los días hábiles que nos da la visibilidad de los términos, obviamente que son días hábiles, esa diferencia, aquí lo menciona el 12 del código. Las devoluciones y las compensaciones, ojo, que aquí es donde si tenemos diferencia la autoridad puede venir a fiscalizarnos, ¿sí? La actualización y los recargos, cuando no pagamos en tiempo, tenemos que hacerlo conforme al código, ¿sí? La prescripción y la caducidad, recordemos que la caducidad es el tiempo que la autoridad tiene para venirnos a auditar y la prescripción es el tiempo que tiene la autoridad para poder solicitar el pago de las contribuciones. Entonces, tenemos que ver que en los dos casos son 5 años, cuidar esa parte. Los delitos que vamos a encontrar en materia de comercio exterior y ojo, lo que va a estar revisando el contador en los dictámenes, que como el contrabando.
El cuidar el buzón tributario, y pueden decir, oye, ¿qué tiene que ver el buzón tributario? Muchísimo. Eh, hay ocasiones en que las empresas se fusionan o tienen decisiones y no les llega la información del buzón tributario. Ese es un tema que tienen que tener mucho cuidado porque en ocasiones pues damos por hecho que todo va a llegar al buzón tributario y ya hay casos documentados donde no llega la información y nos metemos en problemas. Entonces el estarlo vigilando y ver que está actualizado con los correos electrónicos es base. La contabilidad electrónica que sí se haga en tiempo, porque si no, obviamente, nos genera auditorías. En los pedimentos, el tener claridad sobre los pedimentos, que los tengamos todos como área contable, sí, las glosas, data stage, el abrirle la puerta a la autoridad, el cuidar una auditoría electrónica, la legal estancia, que esa es una parte trascendental que si no lo comprobamos se puede comprobar, se puede convertir en un delito. Sí, y obviamente pues recordar que en caso de que tengamos algún crédito, pues siempre está la opción de defensa del recurso de revocación. Sí, que este es un dato muy interesante porque en ocasiones algunas empresas dicen, ok, ¿sabes qué? Tengo un crédito fiscal, pero lo estoy peleando. Adelante. Entonces, si metiste un recurso, este recurso tenemos que ver que en la opinión positiva no nos esté afectando. ¿Por qué? Porque no se considera que esté en firme cuando se está peleando el recurso. Y si así fuera que les apareciera, tenemos que tener una cita con el área de recaudación del SAT para efecto de que actualice este supuesto. Entonces, ojo, no vaya a ser que en algún momento tengamos este supuesto y obviamente nos afecte. Ahora, otros aspectos que también puede ser que la autoridad nos esté vigilando y que va ligado con CFDIs. Hay que tengamos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué sucede cuando se tiene una importación? Pues bueno, hay ocasiones en que se vende en el mismo estado la mercancía. Traemos una máquina, la máquina, nosotros somos comercializadores, la comercializamos aquí en México esa máquina y al hacer la venta a un cliente aquí en México, pues nos obliga conforme al 29A del código a que declaremos el pedimento y la fecha. Y ustedes pueden decir, ¿y esto, pues, qué tiene que ver? Muchísimo. Porque ya sea que nosotros seamos los compradores de la máquina y debemos de preguntarle a nuestro proveedor si es una venta de primera mano, ¿sí? Si es una venta de primera mano, ¿ok? Sí debe de aparecer estos datos fiscales. ¿Y esto por qué? Porque recordemos en caso de que la autoridad nos genere una visita, una auditoría, la factura nos va a servir para comprobar la legal estancia o tenencia. Hay un artículo, recordemos que es el artículo 146 de la ley aduanera, donde nos menciona que para comprobar la legal estancia y o tenencia de las mercancías, tenemos que tener un pedimento o tenemos que tener una factura, que en este caso es un CFDI, que reúna los requisitos fiscales. Y dentro de esos requisitos fiscales, ¿cuáles son? El del pedimento y la fecha. Entonces, si nosotros tenemos una factura y no viene el pedimento y fecha, y si fue una factura de una compraventa, o sea, una compra que nosotros realizamos de primera mano, nos lo pueden embargar la mercancía. Entonces, hay que tener cuidado tanto en esa parte, el sí contar con la documentación completa y obviamente, pues, cuando se hace a cuenta de terceros, pues también como la parte de las comercializadoras, el ver que efectivamente si están haciendo una operación por medio de una comercializadora, el verificar obviamente que la factura de esa comercializadora pues nos esté dando obviamente el pago de impuestos, los pagos que le está haciendo al proveedor, el documento aduanero con el cual están haciendo la importación, ¿sí? Como datos que tendría que estar declarando conforme al 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ojo, eso también es un dato importante más para las comercializadoras, ¿ok? Como parte de su obligación como intermediarios. Ahora, ¿qué más tenemos que estar cuidando? Pues bueno, los archivos electrónicos. Hay que recordar que otros efectos de fiscalización de la autoridad es ver
que el expediente esté completo. Y aquí va para los dos campos, para el agente aduanal y para precisamente las empresas. Lo que hemos detectado precisamente es que normalmente se les pasa a algunas agencias aduanales la parte de los acuses. Se les pasa, no significa que sea en todos los casos, pero se les pasa. ¿Qué significa? Que si tenemos, por ejemplo, la agencia aduanal realiza el COBE, pero no tenemos el acuse del COBE, tenemos el e-document, pero no tenemos el acuse de la transmisión a BUSEM, ¿ok? Y aquí otro dato controversial, porque es el tema del pedimento. ¿El pedimento genera acuse? ¿No genera acuse? ¿Sí? Porque en varias ocasiones se ha dicho, ok, pues si hay una recepción por parte de la autoridad del pedimento, deberíamos de tener esa acuse de recepción del pedimento. Si existe, se debe de tener, porque la comprobación que nos pide la autoridad es, ok, todos los acuses que se manejen al sistema electrónico, al SEA, el sistema electrónico aduanero, que ahí dentro de este sistema electrónico está el SAI. O sea, si está recepcionando el SAI, si tenemos una recepción de lo que estamos enviando, deberíamos de tener el acuse. Ese es un punto importante que lo evaluemos dentro de las agencias aduanales, si estamos o no estamos resguardando los acuses de los archivos que enviamos precisamente del, del pedimento. Entonces lo pongo ahí en la mesa porque es un tema controversial. Hay algunos documentos, ojo, que también en algunas auditorías cuando se realizan entre agencias aduanales y entre contribuyentes, aquí pecamos mucho en el tema de la manifestación de valor. Eh, Puedo decir que por lo menos el 90-95% de los casos, las agencias aduanales realizan las hojas de cálculo y las manifestaciones de valor. Y si ven en la parte inferior dice firma. Normalmente no se firman. Y por ley debería de tener en su expediente la agencia aduanal las manifestaciones de valor firmadas. Las hojas de cálculo son del cliente. Esas sí, solamente son del contribuyente. Pero la agencia aduanal tendría que tener sus hojas debidamente firmadas. Esto es un expediente incompleto y afecta a los dos porque imagínense, llega la autoridad a visitar a la agencia aduanal, detecta que no tiene la manifestación de valor o las tiene y no están firmadas. Toca la puerta obviamente al revés del contribuyente, pues, y el contribuyente sí lo tiene firmado. Hay alguien que me explique, ¿no? O sea, ¿cómo va a tener el contribuyente algo firmado y la agencia aduanal no va a tener algo firmado? Porque puede ser un representante legal en uno y en el otro tenía otro representante legal. O sea, hay muchísimos supuestos y normalmente las compulsas no se realizan en las agencias de las hojas de cálculo y manifestación de valor. Bueno, la manifestación de valor, que digamos que es la que tenemos que poner una revisión. Las hojas de cálculo solamente para el contribuyente. Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de los expedientes, que tengamos completo tanto lo que tiene nuestro cliente, confirmar que sí le estamos entregando todo, ¿sí? Porque por ley nos obligan a que le entreguemos el expediente al cliente, a lo que viene siendo al contribuyente, al importador, exportador. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, en relación al impuesto sobre la renta, hay que recordar que las empresas pueden deducir las compras en el extranjero, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los requisitos precisamente de deducción? Que sean obviamente indispensables, que en su momento tengamos, si es una compra, vamos a llamarle en México, contar con los debidos comprobantes fiscales, ¿sí? Obviamente comprobar si tenemos estas transferencias electrónicas que estén registradas en donde, en la contabilidad, ojo, ¿sí? No sé que nos aparezca de la nada. Cumplir obviamente con las retenciones, recordemos el ejemplo de las retenciones en el caso del transporte, ese 4%, ¿sí? El desglose del IVA, ¿ok?
Sí, obviamente en la parte de IEPS, pues que tengan los marbetes, lo que deba de tener marbetes y precintos, lo que tenga que tener precintos, que no son más, volúmenes más grandes. Hay que tener mucho cuidado porque este es muy fiscalizable. Si a ustedes les toca mantener controles de los marbetes y los precintos, la autoridad los cuenta muy bien, hace cruces incluso hasta en puntos de venta para ver que sí sean los que se supone que deben de ser. Entonces, ese control es muy fiscalizable de los marbetes y los precintos. Entonces, para que tengan cuidado. Y en ocasiones algunas empresas se preguntan, oye, ¿en dónde puedo marbetear? Pues acuérdense que los únicos lugares es la aduana, obviamente el propio recinto fiscalizado, el propio depósito fiscal, donde nos puede dar la autoridad esa posibilidad de estar marbeteando ahí. Y bueno, ¿qué no podemos deducir? Que esa es también la autoridad lo que revisa. Sí, pagos por servicios aduaneros distintos a los honoreos de los agentes aduanales que incurran dichos agentes o la persona moral constituida de dichos agentes aduanales en términos de la ley. Sí que eso ya es un tema pues muy comentado. Pero bueno, me voy a enfocar a la parte de compras de importación e internacionales. ¿Cómo puedo hacer deducible una compra de importación? Pues hay que recordar que tenemos que tener un pedimento, cumplir con las obligaciones de regulaciones y restricciones no arancelarias, permisos, etcétera. Cumplir con lo que nos pide la autoridad, pues el padrón, etcétera. Sí, hacer el pago obviamente de contribuciones, sí, como tal, que esté registrado obviamente la, mm, la razón social por parte del agente aduanal, en la que estamos obviamente pagándolo. Y aquí la parte importante que ahorita vamos a ver, que es el valor de lo que podemos hacer deducible, que recordemos que es el valor en aduanas, es lo que nosotros podemos estar haciendo deducible de una compra de importación. Y este es un dato muy trascendental porque el valor en aduanas pues está integrado, recordemos, por el valor de la mercancía más la parte de los incrementables. Y ese es un dato muy trascendental porque en ocasiones, si no estamos sumando los incrementales, como puede ser un flete, pues obviamente ese flete que tuvimos en el extranjero no lo vamos a poder deducir. Ese monto. Entonces, hasta por conveniencia, deberíamos estar revisando que la valoración aduanera sea la correcta. Y aquí hay un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, que va cruzado con los Incoterms, porque la valoración aduanera nos podemos dar cuenta de manera muy sencilla si la estamos haciendo bien o la estamos haciendo mal. Y el ejemplo clásico y muy sencillo y aplicable a todos, recordemos el Incoterm Xworks. Xworks nos lo están vendiendo en la bodega del vendedor. Y si está en Estados Unidos, pues no se teletransporta de Estados Unidos a México. Hay un flete, sí o sí hay un flete. Pues aquí la pregunta es, ¿dónde está el flete? ¿Dónde está la factura? ¿Sí? Ese pago puede generarnos un dolor de cabeza importante. ¿Por qué? Porque nos puede pegar para efectos de impuestos eh, de deducibilidad de ISR, como lo mencionamos, porque no tenemos el valor correcto en aduanas, que ese es el valor que podemos hacer deducible. Pero aparte, desde el punto de vista fiscal, eso es fiscalmente, no lo vamos a poder tener deducible. Pero, o sea, me voy más allá. En las auditorías de comercio exterior por parte de la autoridad, si nadie sabe y nadie supo dónde quedó la factura, la autoridad va a llegar, ok, no sabes dónde está la factura, no se teletransportó el producto, te voy a aplicar una multa del artículo 200 de la ley aduanera. Y estamos hablando de casi 70,000 pesos de multa, 69,000 pesos, por no poder demostrar el valor en aduanas, por no tener los comprobantes para demostrar el valor en aduanas. Y obviamente, pues multiplicamos, si el error se mantiene, obviamente es un tema trascendental, muy trascendental, que nos pega en dos lados, en la parte contable y en la parte de comercio exterior. En la parte contable no puedes hacer deducible ese monto de ese flete
en la parte internacional y en la parte precisamente, es en la parte de contabilidad y en la parte de comercio exterior, no podemos comprobar la documentación que la tenemos completa y la autoridad nos va a poner esa pequeña gran multa de 70,000 pesos. Y ojo, se actualizó esa multa en la última publicación que tuvimos por parte de la autoridad, este, las reglas del 24 de diciembre. Entonces, pues bueno, hay que tenerlo en consideración, que esa es una parte importante. También de repente se cree que todo se puede hacer deducible y no. Eso tenemos que explicarles y a nuestros clientes, si somos agentes aduanales o si somos contribuyentes, que no vamos a poder deducibles la parte de las contribuciones que se estén pagando, por ejemplo, de pasajeros, ¿sí? No lo podemos hacer. La parte de procedimientos simplificados, las empresas de mensajería, estos pedimentos T1, que aunque tengamos un pedimento, pero no, esos T1 no podemos hacerlos que deducibles. Entonces aquí se tiene que preguntar a la empresa qué le conviene más, seguir manejando los T1s o pasarle la operación a una agencia aduanal para que realice la importación con un pedimento no T1, un pedimento general, ya sea un A1, ¿no? Entonces, para tener cuidado. Ahora, ¿qué más tenemos que cuidar? Hay ocasiones que tenemos operaciones de intangibles. ¿Qué es un intangible? Pues donde obviamente mercancía, lo que no tocamos, ¿no? Que son bienes intangibles, como por ejemplo el software, ¿sí? Que el valor en aduanas, por ejemplo, sea el valor del soporte informático y hay un criterio por parte precisamente de la autoridad al respecto. Tenemos que estar atentos en estos supuestos y de los bienes tangibles, pues obviamente quedamos que son mercancías, productos que se pueden tocar y que se pueden comercializar, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que estar cuidando precisamente también del tema de las deducciones? Ya platicábamos del flete. Para que podamos hacer deducible el flete, tenemos que tenerlo, obviamente, que pues el comprobante del flete, declararlo, obviamente, ¿en dónde? En el pedimento del flete internacional. Pero hay que cuidar también, hay otro tipo de deducciones por productos. Por ejemplo, los desperdicios. ¿Qué sucede con los desperdicios? Los desperdicios, obviamente, pueden deducirse al destruirse, al donarse, al exportarse o al cambiar de régimen. No es cuando se generen los desperdicios. Entonces, para que tengamos cuidado con esto. Las mermas al ser consumidas. ¿Cuándo se consume una merma? Pues en el proceso productivo. O sea, tenemos que ver el mes en que nosotros sí tuvimos la producción y por lo tanto se consumió. ¿Qué es una merma? Para que nosotros nos quede claro. Por ejemplo, si le ponemos, suponiendo, agua a lo que viene siendo a una sopa, suponiendo que nos dediquemos a hacer alimentos, si se evapora el agua se consumió en el proceso productivo, en la elaboración de un alimento. Por lo tanto, el agua se convierte en una ¿qué? Merma. El desperdicio sí es el residuo que pudiera quedar en un proceso productivo. ¿Ok? Las refacciones, ¿cuándo se pueden deducir? Al importarse. Sí, las refacciones del IMEX, las que son nuevamente para efectos del mantenimiento al retornarse, al destruirse o al cambiarse de régimen si son de importaciones temporales distintas a las IMEX. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las deducciones, pero hay que recordar, el tema de las deducciones tenemos que tener siempre los comprobantes fiscales, ya sea si es una compra de importación, ¿ok? O si es, obviamente, un gasto que estamos realizando nosotros aquí en México para poderlo hacer deducible, tiene que ser obviamente indispensable en nuestro negocio y que cumpla con todos los requisitos, el comprobante fiscal. ¿Ok? Em, Ahora, en relación a la ley del IVA, ¿qué tenemos que tener nosotros cuidado? Pues bueno, hay que recordar que dentro de la ley del IVA, una parte de la causación. ¿Cuándo causamos el IVA? Recordemos que cuando hacemos una compraventa, cuando hacemos una importación, sí, que a veces aquí es donde se tiene la duda. Oye, es que importé y pagué el IVA, y aparte, eh, estoy comprando el producto
en México, en la aduana. Es que ahí me dijo el proveedor que me lo iba a vender ya que estuviera en la aduana, pero yo pagué la importación y aparte, hay un tema de IVA que me están diciendo que tengo que pagar porque lo estoy comprando en la aduana. La respuesta es sí. Compraventas que se realicen en territorio nacional, aun y cuando sea en la aduana, es causal de qué IVA. Entonces puede ser que tengas dos IVAs, el IVA porque lo estás comprando en la aduana o el IVA y el IVA de la importación. Hay que tener mucho cuidado que de repente pensamos que tenemos dos y sí, sí tenemos dos, pero son dos causales distintas. Hay que vigilar la entrega material. Si es en territorio nacional, pues obviamente que causa IVA, porque ese es un dato importante y mucho ojo para las maquiladoras. Este, hay supuestos que sí causan IVA. Por ahí los que están en este tema, la regla 525 de las reglas todavía vigentes hasta el año pasado, se eliminó esa regla en donde una venta que realice el extranjero a una maquiladora y que el producto se entregue en México causa IVA, que no se nos olvide también para cuidar. Entonces, obviamente, pues la autoridad va a verificar si el acreditamiento se hace de manera correcta o no. Y aquí, ojo para las comercializadoras, el cambio que se tuvo conforme al artículo 5 de la ley del IVA es que solamente se puede acreditar el IVA de un pedimento si el pedimento está a tu nombre. Ese es un dato muy importante para que lo tengan clarísimo. Eso es a partir de este 2022. Si viene el pedimento a tu nombre, puedes acreditarte el IVA. Si no viene a tu nombre, ni lo pienses. ¿Ok? Ya la autoridad lo dejó clarísimo con esta modificación que tuvo el artículo 5 de la ley del IVA. Obviamente la parte de la exportación, que es necesario demostrar para efecto de las devoluciones del IVA, los IVAs a favor, que las mercancías pues sí se hayan exportado. Nos puede solicitar la autoridad en algún tema de devoluciones. Muéstrame los pedimentos que se cumplieron con los requisitos. Entonces tenemos que estar listos para presentarlos. Ahora, en importaciones que tenemos que tener cuidado, pues bueno, las tasas, ya sabemos que la tasa general es el 16%, pero tenemos algunos casos donde no están sujetas al pago del IVA, que son las mercancías que están enlistadas en el anexo que 27. Si nuestra mercancía sabemos que no está sujeta, pero no está listada en el anexo 27, tenemos la posibilidad de presentar una consulta y el criterio se va a mantener mientras no cambie la ley, siempre. Entonces, es fabulosa esta consulta. Así es que si ustedes saben que su producto no causa IVA, pues metamos esta consulta si no está en el anexo 27 y aprovechamos el beneficio. ¿Ok? Ahora, en operaciones de las empresas maquiladoras, pues sí, una importación temporal causa IVA. Ya que si nosotros tenemos la certificación de IVA-IEPS, pues obviamente aprovechamos el beneficio de que la autoridad no nos pide que desembolsemos ese IVA y queda obviamente registrado en las cuentas de créditos y garantías del anexo 31, ahora anexo 30, en donde tenemos que estar controlando los IVAs de lo que importamos versus lo que exportamos. ¿Ok? Es parte precisamente de los puntos. Y recordar que las ventas que se realicen en el depósito fiscal, y ojo, depósito fiscal y también en la aduana, están sujetos, ¿sí?, a IVA, ¿sí? Hay que tener cuidado. También, ¿qué sucede? Oye, pero es que me está vendiendo un extranjero. Me está vendiendo un extranjero en el depósito fiscal o me está vendiendo en la aduana. Pero él no es contribuyente en México. O sea, él no me va a poder cobrar ese IVA. ¿Qué hago? Tienes que retenerle el IVA, ese 16%, y se lo tienes que enterar ¿a quién? Al SAT. Entonces, del valor de la mercancía, un 16% le va a corresponder a la retención de ese IVA y se lo tenemos que enterar ¿a quién? A la autoridad. ¿Ok? Y ojo, este es un esquema de fiscalización muy común que revisa la autoridad
en las operaciones de depósito fiscal, porque de repente se cree que no está sujeto y obviamente sí está sujeto y nos puede generar problemas muy grandes. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que estar cuidando? Pues bueno, recordar que las causaciones, ya le habíamos platicado. En importación definitiva, pues obviamente causamos el IVA al momento de la importación, al momento de la importación temporal también causamos el IVA. Cuando extraemos del depósito fiscal, ¿tenemos que pagar IVA? Sí, tenemos que pagar IVA. Cuando hacemos virtuales, ¿causamos el IVA? Sí, pero si está certificada en IVA y EPS, pues obviamente no desembolsas ese IVA de la transferencia de las operaciones virtuales, ¿sí? Y aquí hay un dato interesante. Por ejemplo, la submaquila. La submaquila, si nos registran, si registran a la submaquiladora ante la Secretaría de Economía, la submaquiladora sí puede dar una tasa de un 0%, ¿sí? A la empresa IMEX que le está contratando. Entonces, ese es un dato importante, pues, ¿por qué? Porque se tiene el beneficio de la tasa 0% del IVA. Exportación aduanera, oye, cuando exporto tengo que cobrar IVA, pues no, la tasa es cero cuando nosotros exportamos. Oye, que vuelvo a importar, salió la mercancía, me la rechazaron y la tengo que volver a regresar al país. ¿Tengo que pagar IVA? La respuesta es sí. Que de repente dice, oye, pero yo ya pagué. Sí, pero es un IVA acreditable. O sea, que al fin y al cabo puedes solicitar la devolución del IVA, lo puedes acreditar. Entonces, pero tenemos que pagarlo aun y cuando sea que reimportación. ¿Ok? Entonces es un punto importante. Ahora, en las operaciones virtuales, ¿qué tenemos que estar cuidando? Pues bueno, tenemos que estar cuidando, obviamente, que el supuesto que estemos utilizando, cuando hacemos un virtual, hay dos supuestos. Hay un supuesto de venta, o sea, puede haber una venta, ¿sí? Y hay un supuesto de entrega de la mercancía. Recordemos que todos estos supuestos están en las reglas 5.2, ¿sí? De las reglas de comercio exterior. Entonces, sí hay que tener vigilancia en el supuesto que nosotros estamos cayendo. Ya les mencionaba el supuesto que nos quitaron y que ahora ya causa el IVA desde mediados del año pasado, que son las operaciones donde el extranjero le vende una IMEX, ¿sí? Utilizando precisamente una operación virtual. Entonces, ojo, tenemos que estar atentos en ese supuesto, porque el que les estoy mencionando, la venta donde el extranjero le vende una IMEX nacional, la venta causa el IVA. ¿Aquí causa qué? Un 16%. Ahora, pero se hace una entrega de la mercancía y si la empresa está certificada en IVA y EPS, pues no va a haber un tema. O sea, recordemos que hay una importación que temporal y en esta importación temporal no está causando que, perdón, no se está desembolsando el IVA si estamos certificados en IVA y EPS. Entonces, hay que tener cuidado en cuando nosotros estemos realizando los pedimentos virtuales, tener clarísimo, pero súper clarísimo el supuesto que estamos utilizando de las reglas 5.2. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos y ponemos una cosa que no es, obviamente en una revisión, pues la autoridad va a ver los dos supuestos que se están aplicando. ¿Qué sucede en la compraventa? Sí estamos, obviamente, si sí corresponde a lo que estamos declarando o no. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y otro de los temas aquí en temas fiscales de los virtuales es que revisemos, y aquí les pongo muchísimo ojo, recuerden que cuando hacemos un virtual, la regla dice, tenemos que poner las leyendas, vamos a decir, el texto del fundamento como se está declarando en el CFDI, ojo, en el complemento de leyendas. Yo les pregunto, seamos agencia aduanal o seamos empresa que realiza operaciones virtuales, ¿estamos revisando el CFDI? O sea, el XML
O sea, sí lo estamos leyendo y estamos viendo que tenga el apartado de leyendas, porque déjenme decirles que lamentablemente no se está cumpliendo esto. Y ustedes pueden decir, oye, pues es que nadie me lo ha detectado. Pues no significa que si no te lo han detectado, la autoridad no vaya en algún momento a ir tras el contribuyente, porque se hizo mal el CFDI de la operación virtual. O sea que normalmente el error más común es que le ponen en el campo de observaciones del CFDI la leyenda. Y eso no sirve, eso está mal. O sea, significa que hay un apartado, hay un complemento dentro de la factura donde nos obliga a declarar esta leyenda. Entonces, ojo, eso se nos puede ir y no debería de írsenos, ¿ok? Y eso va con los FDIs, y esto va con el área contable, y esto va con las agencias aduanales, y esto va con todos. O sea, que estamos pasando las operaciones y nada más vemos bonito el PDF que dice la leyenda, pero no nos metemos al XML y no vemos que se desglose el complemento de leyendas del XML. ¿Sale? Entonces, ojo, si tienen dudas con esto, me pueden preguntar porque la mayoría de quienes realizan operaciones virtuales tienen errores en sus FDIs. Entonces, pero bueno, no significa que lo mantengamos esos errores, hay que eliminarlos. Entonces, cuando hagamos una operación virtual, cuidar la parte de las facturas, de los FDIs, cuidar los traslados que se estén realizando, el demostrar obviamente los pagos que se hicieron al medio de transporte. Esa es otra parte de fiscalización. Cuando se hace un virtual, la autoridad nos va a preguntar quién pagó el transporte. Y ese es un tema también que afecta a todos, porque de repente ni se pusieron de acuerdo con ningún documento entre quien realiza la operación virtual, del virtual de exportación y el virtual de importación. Nadie sabe, nadie supo cómo se pusieron de acuerdo, o tal vez sí se pusieron de acuerdo en una llamada, pero no lo dejaron documentado. Y empezamos aquí con problemas, porque desde el Incoterm que se está declarando, no hay claridad. Oye, pues es que, pues sí, vienen, lo recolectan desde el comprador de la operación virtual, el que hace virtual de importación, va y lo recolecta. Entonces, ¿qué Incoterm estás poniendo? Si es que estás declarando Incoterm, ojo. O tal vez no lo declaras, porque si es optativo, pues bueno, si ni siquiera sabes, pues mejor no lo declares. También hay que revisar eso en el anexo 22, no declarar. Cuando no tengamos el dato que es optativo, ojo, hay que revisar lo que es optativo. Si es optativo, mejor ni lo pongamos. Pero bueno, la base que yo les quería comentar, ¿quién hace el pago? ¿Quién hace pago de la transferencia? Tenemos nosotros que tener claridad en eso y comprobar el pago. Si el pago lo hace, o el gasto lo hace el vendedor o el comprador de la operación virtual. Tenemos que tener claridad. Alguien tuvo que desembolsar. ¿Sí? Y tenemos que comprobar ese pago del medio de transporte. Si es un transporte propio, pues tenemos que demostrar precisamente hay un gasto, hay gasolina, tiene que haber una bitácora de demostrar que sí hubo el movimiento. Entonces tenemos que tener esto claridad. Y eso es solamente en operaciones virtuales, ojos, de repente ya creemos que las operaciones virtuales las tenemos hechas, pero no, tiene muchos cuidados desde el punto de vista fiscal contable. ¿Ok? ¿Qué más nosotros tenemos que estar considerando? Pues bueno, hay que recordar que la base del cálculo del IVA en las operaciones de importación tenemos nosotros que considerar el IGI. O sea que si declaramos mal el IGI, declaramos mal el DTA, declaramos mal la cuota compensatoria o declaramos mal el IEPS, ya le dimos en la torre acá al IVA. Entonces, por consecuencia, cualquier diferencia que nosotros tengamos en cualquiera de las otras contribuciones que se pagan en el pedimento, vamos a tener una afectación en el IVA. Por eso es importante el vigilar precisamente que estén haciéndose bien los cálculos y no se confíen en los sistemas de pedimentación, porque todos estamos sujetos a errores. Ya en algún momento tuve la oportunidad de auditar un sistema precisamente eh, de pedimentación
y hacía mal un cálculo de depósito fiscal. Increíble. Y todas las operaciones que se realizaron con ese sistema de pedimentación estaban mal. En el momento en que tocamos la puerta, porque mi cliente era el que extraía las mercancías del depósito fiscal y precisamente tocamos la puerta de del, de la empresa que tenía contratado este sistema de pedimentación. Pues la empresa dijo, no, pues sí, me voy a hacer responsable de todo. Pero como había un tema de IEPS, el IEPS no tan fácilmente se puede corregir. Tenemos muchos candados desde el punto de vista contable en las declaraciones del IEPS. Entonces, de esta empresa, pues hacía extracciones de bebidas alcohólicas de un depósito fiscal y bueno, pues la afectación fue importante tanto para el IEPS y obviamente y por consecuencia en el IVA. Lo que quiero dar a entender es, ok, hagamos revisiones aleatorias a mano, ¿sí? De cómo se tiene, ver si el pedimento nos está dando los cálculos que nosotros, los que deben de ser conforme a ley. ¿Ok? Reitero, no hay que confiarnos, de repente hay errores en los sistemas y aquí la pregunta es, pues, ¿quién va a pagar los platos rotos, no? Si hay un error de sistemas. Entonces, pues bueno, se los pongo ahí en la mesa. ¿Qué más tenemos que cuidar? Pues bueno, por ejemplo, en la parte de los que son empresas maquiladoras, hay algunas maquiladoras que no manejan mercancía, así como le escuchan de raro. Hay unas maquiladoras que no manejan mercancías y que solamente dan servicios, por ejemplo, servicios de nómina y son maquiladoras. ¿Qué beneficio tienen estas empresas? Pues de que al extranjero, el que les contrata para la nómina local en México, o para temas administrativos, etcétera, le cobran una tasa de un 0%. Los call center que ustedes conocen, hay muchos call center que son IMEX. ¿Por qué? Porque el extranjero que contrata los servicios del call center le pueden facturar una tasa del ¿qué? Del 0% del IVA. Entonces, hasta para temas de comercio exterior, ojo, van vinculados con tasas ceros, no necesariamente con mercancías, sino con servicios de comercio exterior. Así es que si tenemos un servicio que se factura al extranjero, existe la posibilidad de que podemos facturarlo a tasa 0% del IVA si le colgamos un programa IMEX. Entonces, está interesante este esquema y bueno, es muy utilizado en el día de hoy para las empresas que son servicios, IMEX servicios. Aquí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, el diseño o ingeniería de software o los desarrolladores de software le facturan al extranjero, le facturan a tasa ¿qué? Del 0%. ¿Qué pasaría si no fuera IMEX? Pues tienen que facturarle con un 16%, o sea, se encarece el servicio. Entonces, ahí es parte de las maravillas también del IVA. Hay que saberlo utilizar el IVA también en temas de comercio exterior. Y bueno, regresando al tema de valoración, ¿qué tenemos que cuidar del tema de valoración? Esto es también muy trascendental. Tendríamos nosotros que preguntar como agencias aduanales, dame el listado de empresas con las que tienes vinculación cliente. Recordemos que la vinculación aplica a la importación. Entonces, esta vinculación que nosotros, que la empresa pudiera tener con el extranjero, pues no podemos adivinarlo. Oye, pero es Patito Inc. y yo soy Patito SADCB. ¿Soy una empresa vinculada? Puede ser que no. Hay casos que tienen el mismo nombre y no están vinculados. Oye, pero ¿cómo sé? Pues bueno, pásale ese listado a tu cliente y que nos conteste. Conforme al artículo 68, que te doy todo este listado, dime si están vinculados o no. Entonces, por el propio nombre puede ser esos supuestos, pues sí, puede ser esos supuestos donde no están vinculados y ya le dimos en la torre el pedimento. ¿Por qué? Porque es un dato inexacto. El declarar un tema de no vinculación donde no corresponda. Entonces, ojo. Ahora, ok, pues bueno, es chamba, reitero, ¿de quién?
de nosotros como agencias aduanales preguntarle a nuestros clientes importadores que nos den ese listado de quiénes sí, quiénes no, son empresas que están, ¿qué? Vinculadas. No podemos estar adivinando ni por el nombre, ni suponerlo, porque hay casos, reitero, que por el nombre tratan de ponerlo, si es o no es, y eso no se sabe. O sea, ¿por qué? Porque lo que viene en el 68 no se responde con el mismo nombre. Tenemos que preguntarlo, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos nosotros que saber? Ok, pues bueno, estás vinculado. Si estás vinculado, el SAT en algún momento va a preguntar, ok, estás vinculado, eres una empresa hermana, y por ser empresa hermana tengo que saber yo, SAT, que las compras que estés realizándole a tu empresa hermana están bajo una utilidad razonable. ¿Qué significa? Que no le estás echando la mano en cuestión de que sean precios preferenciales. Tienen que ser precios de mercado. ¿Cómo lo va a demostrar que es un precio de mercado? Con un estudio precisamente conocido, perdón, como precios de transferencia. Estos precios de transferencia que se generan con esa utilidad razonable, pues es necesario obviamente que se tengan ese estudio de precios de transferencia. ¿Quién hace este estudio de precios de transferencia? Pues bueno, las áreas contables, los despachos terceros que realizan este estudio. Y bueno, hay que ver que efectivamente esté bien hecho, porque hay ocasiones, estudios de precios de transferencia que ven, copian, pegan lo de otra empresa y se lo hacen a esta y ni siquiera es del mismo sector. Y bueno, hay algunos contadores que lo hacen a la y se va. Y ya en alguna revisión, pues bueno, pega. ¿Y cómo nos va a pegar? Bien sencillo, porque si la autoridad determina que el precio que se declaró de manera inferior a lo que era el precio normal, nos pega en comercio exterior, porque nos van a desconocer el valor de la mercancía que declaramos en el pedimento y nos va a afectar, obviamente, en lo que pagamos al extranjero. O sea, se va a ir por el tema de impuestos y nos pega por la parte contable y comercio exterior. Un mal estudio de precios de transferencias es que tengan que tener mucho cuidado. Recordemos, ¿por qué? Porque pues, la autoridad va a decir, ok, eres parte relacionada, eres empresa vinculada, que ojo, para efectos contables normalmente lo identifican con este nombre nuestros amigos contadores, es que es una parte relacionada, es lo mismo que comercio exterior, que son que vinculados. Entonces, el artículo 68 de la ley aduanera es igual a lo que establece el código, la ley de ISR, sí, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? De los precios de transferencia. Es que hay que tener mucho cuidado en que se hagan estos estudios si somos empresas hermanas, ver que no nos estemos ayudando. Entonces, más allá del tema de los estudios de precios de transferencia, también tenemos nosotros que estar cuidando la valoración, los métodos. Y estos métodos de valoración existe todavía mucho desconocimiento en su aplicación. ¿Y por qué lo menciono? Porque casi todo creemos que es una compraventa. Entonces, ¿hay venta o no hay venta? Es la gran pregunta. Y les pongo un ejemplo. El, una empresa precisamente extranjera tiene una sucursal aquí en México que es la distribuidora de los productos. Pero, ojo, la empresa que está en México solamente tiene la función de importar y entregar el producto al cliente final. Pero el que siempre vende, ojo, es el extranjero. Jamás vende la empresa mexicana. Y ya tenían por default el que era una transacción. Y aquí la pregunta es, ok, pero realmente hicimos un estudio como tal del método. ¿Cuál es el método que tendría que ser? De mercancías idénticas, de similares, precio unitario, valor reconstruido o último recurso. Entonces, tendríamos que estar cuestionando y no dando por hecho que todo es un esquema de transacción, porque la autoridad, ojo, si detecta, o sea, puede afectar para efectos contables, si detecta que un extranjero está vendiendo en México, porque así le estamos poniendo en el pedimento, o tal vez ni siquiera nunca hubo una venta.
puede afectarnos esa declaración sencillita o chafa que vemos donde hay o no hay compraventa en el pedimento, puede generar una auditoría. Ya ha generado auditorías en donde por alguna situación le ponemos que sí hubo compraventa, la autoridad va a decir, ok, te inventariaste. Ojo, tu importador le pusiste que tuviste compraventa en el pedimento. Si hubo compraventa, debiste haberlo declarado en tus inventarios. ¿Qué le hiciste? ¿Dónde están? ¿A cuánto lo vendiste? No veo ninguna parte contable que hayas vendido esos inventarios. ¿Dónde están? Todas esas preguntas por un solo campo del pedimento que le pusimos que sí existió una compraventa. ¿Vamos a poderlo responder? Entonces, esa es una vinculación, reitero, trascendental, muy trascendental. Y tendríamos nosotros, bueno, el cliente o el importador tendría que saber esto, el efecto que tiene un campo muy sencillito, pero si el importador no conoce el pedimento, no lo lee, no sabe qué vinculación tiene, pues sí nos pega. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como agencias aduanales? Pues mandar comunicados, oye, te recomiendo que revises esto, porque nosotros somos expertos en pedimentación. Y no necesariamente las empresas son expertos en pedimentación, ni siquiera saben cómo les pudiera pegar, pero puede ser un tema de auditoría, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, también el tema de valoración, de repente se les hace fácil, oye, pues le bajo el valor, pagamos menos, todos felices, el proveedor me dijo que sí. Entonces, que sepan también que están sujetos a embargos y obviamente delitos si se detecta un tema de subvaluación, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Y lo que les decía, el tema de la manifestación, el importador debe de conservar pues la manifestación como tal y bueno, aquí el punto es que esté también, ya lo platicábamos, que esté firmado. Y esto que todavía no entra, que ya le estamos esperando, que es el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Nos lo prometieron desde el 2015, ya vamos a tener 7 años esperando que entre en vigor. Y ya no tardan, terminando el tema de la carta aporte, adivinen qué sigue, este tema, la manifestación de valor. Entonces, no es tema de esta charla, pero también tenemos muchos aspectos fiscales y contables que van ligados con la manifestación de valor, que tal les vale más adelante el que lo revisemos desde el punto de vista fiscal contable. ¿Okay? Ahora, los Incoterms, ya habíamos mencionado que el Incoterms sí tiene un esquema directo con el tema de valoración. Desde ver que se utilice correctamente el Incoterm, si es un FOB, si realmente es un FCA, ¿ok? También el culturizar el que se utilice de manera correcta un Incoterm es bueno, porque un tema que es muy trascendental, en ocasiones vemos Incoterms que nos dejan en el limbo. ¿Qué es el limbo? Oye, pues es un FCA. ¿FCA dónde? El FCA puede tener muchos lugares de entrega y nos puede afectar para efectos de valoración. Oye, ¿en qué lugar lo estás entregando? Y ustedes pueden decir, oye, pues es que nadie sabe, no lo quieren poner, pues hay que poner las recomendaciones. ¿Por qué? Porque no solamente es poner el Incoterm, es ponerle en dónde se está entregando, el tener esta delimitación porque nos puede afectar en temas de valoración. También el Xworks, porque pueden decir, oye, es que es un Xworks. Sí, el Xworks es en la bodega ¿de quién? Del cliente. Y yo les preguntaría, oye, ¿y si la bodega está en la aduana? ¿Cómo ahí qué? Entonces, ojo, hay que tener cuidado en el lugar porque nos da mucha visibilidad para efectos de valoración aduanera y no se está haciendo. Y de repente en las auditorías se ponen a rascarle en los Incoterms porque vienen mal declarados. O sea, desde que viene mal el Incoterm, ya es una locura. O sea, es una locura y en temas de auditoría se vuelve súper complejo.
Y bueno, y más que a partir de que ya tenemos un año de que nos pusieron los decrementables en los pedimentos y es la locura, y que ya nos multan por los decrementables, reitero, aquí se vuelve un aliado estratégico, nuestro peor enemigo, el Incoterm. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo viene la valoración. Si qué Incoterm es, qué lugar de entrega es, si suma, si resta o no. Recordemos que puede en algún momento declararse un decrementable si viene la información separada, ¿sí? También qué tipo de decremental es el que podemos estar teniendo. O sea, eso también nos puede pegar en estos temas. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar en relación a los incrementables y decrementables? Pues estos dos artículos, el 65 y el 66, porque de aquí va a ser trascendental que pagamos de manera correcta el valor en aduanas o que estamos declarando de manera incorrecta los campos del pedimento. Recordemos que los decrementales son gastos que sí están incluidos y desglosados en la factura y son los casos donde tenemos que estarlos que declarando. Y bueno, de la ley de la PIORPI, ¿sí? También tiene que ver con un tema de fiscalización. Pues sí, si entramos con cualquiera de estas actividades, recordemos que también somos atractivos para la fiscalización. Si traemos obras de arte, pues sí, definitivamente nos pueden fiscalizar a nosotros como agencia aduanal y también van a voltear al contribuyente. Entonces, estos tendrían que tener un grado, vamos a llamarle, más alto, ¿sí? En controles, y en cruces de datos que podemos tener, los que manejen maquinitas de apuesta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones fiscales tenemos que estar cuidando? Uno, pues bueno, estar cumpliendo con las declaraciones anexos, cuidar el tema de cambios de domicilio, que si no notificamos nos pega hasta en el pedimento, nos pueden estar dando de baja el padrón, los almacenajes, la parte del buzón tributario que esté actualizado, cuidar que los representantes legales siempre tengan poder y que obviamente estén disponibles para algún tema de alguna firma, socios accionistas, el ver que también estén bien fiscalmente y declarando correctamente para efectos de sus impuestos. Hay ocasiones que están en el acta constitutiva y que están como socios y accionistas, pero no están dados de alta como persona física, como socios y accionistas, y eso en algún cruce de datos puede generar una auditoría indirecta. O sea, porque el socio accionista no hace bien sus declaraciones de impuestos, no estuvo bien dado de alta en Hacienda, ¿nos pueden auditar? Sí. Hay ocasiones en que dan de baja los socios y accionistas, algunos, porque le causan más problemas a la empresa que tenerlos. La opinión favorable es necesario. Y bueno, algunos puntos que estos son de la regla 133 de comercio exterior, no voy a entrar al detalle, pero que también nos mencionan algunos supuestos que tenemos que tener cuidado en temas de fiscalización. Sí, la parte de que tengamos nuestra firma vigente, el que atendamos los requerimientos, el cuidar precisamente de que la documentación no sea falsa, que presentemos en tiempo nuestras declaraciones, sí, la parte precisamente de no tener algún tipo de crédito mayor a 100,000 pesos de manera firme, el cuidar precisamente la parte de los proveedores, que los estemos declarando que sean los correctos, y ojo, ahí es importante que, que tengan validados los importadores, que los proveedores sí estén en el domicilio que se supone que dicen, ¿no? Porque a veces hay muchas sorpresas en el camino, sí, el cuidar la parte del IMEX, el que tengan si van a hacer un envío de una mercancía a cierto domicilio IMEX que está dado de alta en la Secretaría de Economía. También es un dato trascendental, no prestar el padrón, ¿sí? Ya mencionábamos la no subvaluación porque nos puede afectar también en el tema del padrón, el que no se transmita correctamente los descargos del anexo 31, el tema de los padrones de ciertos sectores. En algún momento la autoridad vigila, que es la parte del oro, hierro, los textiles. Y por último, recordar la responsabilidad solidaria, que esto tanto en materia como agencias aduanales y por la parte contable nos pega.
¿sí? Porque en caso de que alguno no pague, adivinen contra quién van a ir. Pues van a ir contra el obligado solidario y podemos tener responsabilidades distintas, civiles, penales, administrativas, obviamente la parte que ahorita estamos hablando de materia que fiscal, pero esa responsabilidad solidaria, es decir, el deudor que debe de pagar la totalidad de la deuda tributaria en función de la garantía a falta de pago del deudor principal, adivinen contra quién se van a ir, pues con el responsable solidario. Y ojo, en materia fiscal, ¿quiénes pueden ser? Los retenedores, conforme al Código Fiscal de la Federación, pueden ser en Dirección General, la Gerencia General, incluso la Administración, ¿sí? Este, ¿Quiénes más pudieran ser? Los terceros, ¿sí? Como tal, socios, accionistas, ya lo habíamos comentado, entonces hay que tener mucho cuidado por quienes pueden ser. ¿Qué vigila la autoridad en temas de responsabilidad solidaria? Donde sí voltea, pues bueno, donde sí hay temas de afectaciones al RFC, temas de domicilio, la autoridad reacciona muy rápido, el artículo 69b voltea y sí puede estar volteando al tema de la responsabilidad solidaria. Y bueno, cuidar la parte de responsables solidarios, ¿no? Conforme al 53 de la ley aduanera, sí, que pueden ser mandatarios, agentes aduanales, sí, la parte de almacenes generales de depósito y, ojo, aquí, terceros, ¿quiénes? En algún tema podemos estar vinculados oye, que le pasaron mal la factura, subvaluaron, etc., etc., hasta el contador puede verse afectado. Entonces, hay que recordar que hay ciertas responsabilidades conforme al 95 del código que tienen que caer para efecto de que se considere un delito, ¿no? Entonces, se lo dejo ahí a la mano y para concluir, ¿qué recomendaciones tenemos que tomar en cuenta? Pues bueno, hay que tener cuidado en que tenemos en algunos supuestos, pues tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, así es que tanto contadores, agentes aduanales, o sea, todos nos vemos afectados en un tema fiscal. Sí, es necesaria una autofiscalización, o sea, unas revisiones preventivas, revisar los datos que declaramos. Cada dato es muy importante, como lo mencionábamos en un pedimento. Un campito muy sencillo nos puede generar un problema muy grande desde el punto de vista contable o fiscal. Sí, que nos coordinemos como áreas de comercio exterior con las áreas contables, las agencias aduanales en comunicación con sus clientes, sí, no dar por hecho la información. ¿Sí? Y hay que cuidar que no hay responsabilidad exclusiva para un tema, o sea, son responsabilidades abiertas, fiscales, civiles, incluso hasta penales en algunos momentos. Entonces, pues bueno, sé que el tema fue amplio, fue mucha información, pero